Buenas noches, doctora y todos los presentes. Mi nombre es Verónica Inés Calla Chaguanco. Haremos lo que es el tema de prescripción usucapiva y prescripción extintiva. La prescripción adquisitiva, de acuerdo con el artículo 950 de nuestro Código Civil de la prescripción adquisitiva, también llamada usucapiva, ya que es un modo de adquisición del derecho de propiedad mediante la posesión de un bien, durante un tiempo de manera continua, pacífica, pública y el haber actuado como propietario. A las ideas o al definir la prescripción adquisitiva es la forma de adquisición originaria de la propiedad a través de la posesión de un bien inmueble o un periodo de tiempo indeterminado, sumado a otros requisitos como posesión continua, pacífica, pública y como propietario. De acuerdo a la doctrina portuguesa, la posesión del derecho de propiedad u otros derechos reales de disfrute mantenido durante un cierto periodo de tiempo faculta al propietario, a menos que se especifique lo contrario, a adquirir el derecho correspondiente al ejercicio de su actuación. Desde el punto de vista de las formas de adquisición de los derechos reales, la usucapión es, por lo tanto, una forma de adquisición originaria. El usucapiente adquiere su derecho no por la causa del derecho del propietario anterior, sino a pesar de él. Además, según el precepto, la usucapión es un efecto de la posesión de un efecto meramente posible, ya que no es necesario que pueda haber posesión sin usucapión. Los requisitos a continuación tenemos tres: es continua. Se entiende por posesión continua aquella que se presenta en el tiempo sin intermitencias ni lagunas, ya que no necesita, empero, que el poseedor haya estado en permanente contacto con el bien y basta que haya comportado como lo que hace el dueño y cuidadosamente diligente, ya que realiza sobre el bien diversos actos de goce de acuerdo con su particular naturaleza. El usucapiente ejerza por sí mismo y durante toda su vida actos posesorios, como el cultivo de la tierra, la presencia en el inmueble, la conservación de la cosa, el pago de impuestos, el mantenimiento de los apartaderos, la defensa contra las vías de hecho de terceros y otros. Por lo tanto, la continuidad, el que hace referencia, este requisito es de carácter relativo, ya que no se debe ser necesariamente permanente, ya que bastará probar el ejercicio de alguno de los atributos de la propiedad, usar y disfrutar en un tiempo inicial y otro posterior, presumiéndose la posesión en el tiempo intermedio. Punto número 2, la pacífica. La posesión pacífica es la que defienda por fuerza, como de lo que se trata en la situación mantenida violentamente que no tenga valor, mientras que la violencia dure, para quien ataca la posesión del otro. Hay que afirmar que si hay posesión pacífica, para el que defiende por la fuerza la posesión que otro trata de arrebatarle. La posesión pacífica hace referencia a requisito de carácter relativo, ya que se reputa pacífica incluso en aquellos casos en el que el poseedor recurra a la defensa posesoria, ya que la ley brinda esa tutela. Punto número 3, tenemos la pública. Quien posee no debe temer que su posesión sea conocida. Debe de actuar con naturalidad que daría tener un derecho legítimo, ya que no adquirirá quien se introduce en un inmueble y permanente oculto en una habitación del mismo con la intención de que el propietario no lo descubra. De ser clandestina, la posesión no podría considerarse que el propietario haya abandonado la posesión. Punto número 4, como propietario quedan de consiguiente excluidos aquellos poseedores que gocen de la llamada posesión inmediata, como son los arrendatarios, usufructuarios, usuarios, comodatarios, anticresistas, retenedores y depositarios. La posesión como propietario involucra que el poseedor ejerza los atributos del derecho de propiedad, uso y disfrute, y además se comporte como si realmente fuese el dueño, quedando excluidos quienes posean el bien en virtud de un título conferido por el dueño del mismo. La prescripción adquisitiva del dominio de corta o de buena fe. Eh, la cual requiere del paso de 10 años junto a los requisitos previamente mencionados para su configuración. Ahora nos vamos a referir brevemente a la prescripción adquisitiva de dominio corto o de buena fe, la cual requiere del paso de 5 años.
por último tenemos el justo título y la buena fe. Es aquel acto jurídico constitutivo de derecho que reúne todos los requisitos exigidos por ley, cuyo fin es en transmitir la propiedad de un bien, pero viciado por carecer de transparente del derecho de disponer de dicho bien, y que sin embargo es la causa jurídica que ha producido la posesión de prescribiente. Es decir, que se transfiere el bien, podría tener el uso y disfrute sobre el mismo, pero de ninguna manera la disposición. Por lo tanto, podría tener cualquier otro derecho real sobre el bien, uso de una habitación, usufructo, superficie, servidumbre, etcétera, pero menos de la propiedad. Los tipos de la usucapión tenemos judicial, notarial y administrativa. Judicial es el medio tradicional por el que se puede demandar al anterior propietario o certificar la posesión para que finalmente, mediante la sentencia de un juez, se determine declarando como propietario poseedor. Notarial. Un notario tiene la facultad de gestionar a la prescripción adquisitiva. El trámite puede ser mucho más rápido que la vía judicial. Después de una evaluación de los requisitos pedidos, del notario realiza una acta donde declara propietario al poseedor y con ello no uno puede acudir a registros públicos a inscribir, ya que cabe resaltar que la vía notarial se dará siempre y cuando no haya alguna oposición o controversia en torno al bien inmueble. Pues de ser así se deberá llevar a la vía judicial. Y por último tenemos la administrativa, ya que esta es mediante una actividad de Estado para titular propiedades a través de entidades como COFOPRI, que en su momento sirvió para titular propiedades informales. Además, también se le suma a los gobiernos locales y regionales. Le doy pase a mi siguiente compañero. Buenas noches, profesora. Soy Lisbeth Maribel Yampicasa y yo le voy a hablar sobre el fundamento subjetivo de la usucapión y la prescripción adquisitiva, que se apoya en el abandono o en la negligencia del titular del derecho, que por su inactividad ha permitido que otro adquiera su derecho por la posesión continuada durante cierto tiempo. En el fundamento objetivo es la seguridad del tráfico jurídico en el cual se reconozca la titularidad del derecho, quien a través de la posesión en un tiempo y con unos requisitos aparece pública, social y económicamente como tal titular. Tenemos cuatro clases de prescripción adquisitiva. Una es la usucapión que se clasifica en ordinaria y extraordinaria. La ordinaria es la que exige un justo título y buena fe en el poseedor. Y la usucapión extraordinaria tiene por base la inexistencia de esos requisitos que se suplen por la exigencia de un plazo más largo de la posesión. Después tenemos la prescripción del dominio y la prescripción de los demás derechos reales. Y por último tenemos la prescripción de bienes muebles e inmuebles. Gracias. Le paso a mi siguiente compañera. Profesora, muy buenas noches. Mi nombre es Khadija Samira Mamanizongo y yo le voy a estar hablando acerca de la prescripción extintiva. De acuerdo con el artículo 1989 del Código Civil, que dice que la prescripción extingue la acción, pero no el derecho mismo. Se suele denominar como prescripción a aquellos fenómenos que parecen consistir en una modificación que experimenta determinada situación jurídica con el transcurso del tiempo. Messineo se aproxima a esta noción cuando califica a la prescripción como un evento vinculado con el paso del tiempo. Desde esta perspectiva, lo define como el modo o medio con el cual, mediante el transcurso del tiempo, se extingue y pierde un derecho subjetivo por efecto de falta de ejercicio. La prescripción extintiva es un medio de defensa de la parte demandada por la cual se exige la extinción del derecho de acción respecto a una pretensión procesal determinada, al haberse interpuesto fuera del plazo establecido en la norma positiva para dicha pretensión. De igual manera, podemos concebir a la prescripción extintiva como una forma de extinción de la acción correspondiente a un derecho por su no ejercicio de parte de su titular dentro de un plazo determinado. De igual manera, vamos a estar hablando sobre lo que es el cómputo del plazo prescriptorio. Esta está plasmada en el artículo 1993 del Código Civil, donde nos dice que la prescripción comienza a correr desde el día en que puede ejercitarse la acción
y continúa contra los sucesores del titular del derecho. Vamos a poner ejemplo dos expedientes, el expediente 2668-1998 y el expediente 290-1998. El primer expediente fue un caso en Lima, que es de falsa denuncia, que rige un criterio objetivo. Nos señala que habiendo los demandantes alegado haber sido perjudicados por la falsedad de la denuncia imputada en su contra, es evidente que la acción ha podido ser intentada por los demandantes desde que se concretiza el daño y conforme le previene el artículo 1993 de la misma norma. La prescripción comienza a correr desde el día en que puede ejercitarse la acción. Ello supone que el plazo del ejercicio de la acción no es subjetivo, sino que es objetivo, ya que el ejercicio de la acción no está condicionada a una circunstancia de un hecho, sino de derecho. El segundo expediente nos señala el artículo 1993 del Código Civil, que establece que la prescripción comienza a correr desde el día en que puede ejercitarse la acción. Ello significa que el demandante ha tenido expedito su derecho desde que se produjo el incumplimiento de pago por los demandados, momento en que supuestamente se habría producido el provecho o ventaja económica de los asociados en detrimento del actor. De los dos casos citados, el primero por denuncia calumniosa, que es responsabilidad civil, y el segundo por inejecución de obligaciones, en este caso derecho de obligaciones, podemos decir que el día en que podrá ejercitarse la acción es a partir de la ocurrencia del daño. No obstante, lo concluido aseveramos que dependerá del caso concreto, ya que en otras situaciones podría regir criterios como la posibilidad de conocer, pero también el del presente caso, es decir, del conocimiento efectivo, que sería el daño efectivamente sufrido. Otro de los puntos son las causales de suspensión de la prescripción. Está en el artículo 1994 del Código Civil, donde nos señala que por las siguientes razones se suspende la prescripción. Cuando la persona con capacidad de ejercicio restringida, contempladas en el artículo 44, inciso 1 al 8, no cuenten con sus representantes legales. De igual manera, entre los cónyuges durante la vigencia de las sociedades gananciales. Entre las personas comprendidas en el artículo 326. Entre los menores y sus padres o tutores durante la patria potestad o la tutela. Entre las personas jurídicas y sus administradores mientras estos continúen en el ejercicio de su cargo. Mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano. La suspensión detiene el cómputo del plazo de prescripción durante todo el tiempo que dura la situación suspensiva, pero una vez desaparecida, esta causal permite que el plazo se integre sumando el tiempo que había transcurrido con anterioridad a la suspensión, al tiempo posterior a su producción. De igual manera, esto se basa en el hecho de que es inadecuado computar la inactividad del sujeto porque es la consecuencia de una imposibilidad material o jurídica de obrar. El otro punto tenemos lo que es la causística del artículo 1989 del Código Civil, donde nos da a conocer dos puntos, que es la prescripción, en este caso renuncia, y la prescripción, prohibición de declararla de oficio. En prescripción de renuncia, nos señala que de acuerdo con lo que prescribe el artículo 1991 del Código Civil, el derecho de prescribir es un derecho subjetivo que se funda en el orden público, en el interés social, pero cuando la prescripción ha sido ya adquirido, solo da lugar a un interés privado y este permite su renuncia de parte de aquel en cuyo provecho la prescripción se ha cumplido. De igual manera, el derecho de prescribir es irrenunciable, siendo nulo todo pacto destinado a impedir los efectos de la prescripción. Sin embargo, esta resulta posible a renunciar expresa o tácitamente a la prescripción ya ganada. En otras palabras, la prescripción comprende dos momentos como institución. Es el orden público, pero una vez ganada se convierte en un interés de naturaleza privada. En la prohibición de declararla de oficio, se dice que la prescripción se extingue, pero no el derecho mismo. De ahí que el juez no puede fundar sus fallos en la prescripción si no ha sido invocada, tal como señala el artículo 1992 del Código Civil,
o como lo disponía el artículo 1154 del Código Civil del 1936. Por lo que siendo esto así, no se puede considerar que el solo transcurso del tiempo o del plazo prescriptorio es suficiente para que se dé por extinguida la acción. La prescripción solo puede ser declarada a petición de parte y no de oficio. Sin embargo, esto no significa que solo el paso del tiempo no extingue la acción en la prescripción, porque sí lo hace. Seguidamente, mi compañera. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Nilda Lisbeth Aquino Quispe y yo les voy a hablar sobre la interrupción de la prescripción, que dice, de acuerdo con el artículo 1996 del Código Civil, la prescripción se interrumpe por 4 puntos. Dice que por el reconocimiento de la obligación, intimidación para constituir en mora del deudor, citación con la demanda o por otro acto con el que se notifique el deudor, aun cuando se haya acudido a un juez o a una autoridad incompetente. Y el cuarto sería oponer judicialmente la compensación. Dice que la interrupción se da cuando el derecho de un periodo de inercia de su parte, de su titular, viene nuevamente ejercitado. Inicia así a correr un nuevo periodo de prescripción sin tener en cuenta a fines del cómputo el tiempo precedente, como señalaba Inestrosa. El decurso del término de la prescripción puede verse afectado por el avivamiento de un hecho incompatible con la causa y la función de la prescripción. Adelante de tal circunstancia y en mérito de ella, el tiempo corrido se borra, lo que implica el cómputo de un nuevo término que es borrón y cuenta nueva. Así, por ejemplo, en materia de derechos reales se interrumpe el término de la prescripción adquisitiva de dominio, según el artículo 953 del Código Civil. Dice, si el poseedor pierde la posesión o es privado de ella, pero se cesa ese efecto si la recupera antes de un año o si no, por sentencia se le restituye. Eso quiere decir que aquel poseedor de mala fe que quiera adquirir un bien inmueble vía prescripción adquisitiva de dominio, en el cual venga permaneciendo 8 años y solo le falten 2 para adquirir la propiedad, pierde la posesión o sea privado de ella. Deberá esperar el cómputo de un nuevo término de 10 años. Plazos de prescripción. Dice que de acuerdo con el artículo 201 del Código Civil, prescriben a salvo la disposición diversa de la ley. 1. Dice que a los 10 años la acción personal y la acción real y la que nace en la ejecutoría de la nulidad del acto jurídico. 2. Dice que a los 7 años la acción de daños y perjuicios derivados por las partes de la violación de un acto simulado. 3. Dice que a los 3 años la acción para el pago de remuneraciones por servicios prestados como consecuencia de vínculo no laboral. 4. A los 2 años la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractualidad y la que corresponda con las representantes de incapaces derivadas del ejercicio del cargo. Dice, en lo que se respecta a la prescripción extintiva, en el artículo 201 del Código Nacional establece en sus 4 incisos los plazos generales de prescripción. Sin embargo, el propio código, más allá de los plazos generales, contenidos en el artículo 201, también regula en otras 2 normas, los artículos 432 y 1274, 2 casos adicionales de plazos prescriptorios. Así tenemos plazos generales relacionados a los derechos obligacionales, derechos reales, los que nacen de una ejecutoría del acto jurídico, responsabilidad de derecho de familia, y el siguiente punto vendría a ser diferencias y semejanzas con la caducidad. Dice que las excepciones de prescripción y caducidad son instituciones distintas que sancionan relaciones jurídicas por el paso del tiempo, cuando los derechos involucrados deben hacerse valer judicialmente.
razón por la cual deben ser tratadas en forma independiente según sea el caso. Los plazos de caducidad los fija la ley y extinguen tanto el derecho como la acción. En cambio, los plazos de prescripción extinguen solamente la acción. La prescripción admite de suspensión, casuales de suspensión y de interrupción, mientras que la caducidad no salvo en el caso. Dice que la caducidad puede ser declarada de oficio o a petición del parte, mientras que la prescripción solo puede ser declarada a petición de parte. La ley fija los plazos de prescripción y de caducidad. Otro punto es que tanto la prescripción como la caducidad se producen en el último día de plazo. Le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, buenas noches compañeros y buenas noches profesora. Yo soy Brandon Quispetaco y siguiendo con la exposición haré las conclusiones de la prescripción usucapiva. Haré un breve resumen del tema tratado. El objetivo principal de esta investigación fue describir y comprender la prescripción adquisitiva vinculada a los derechos reales, embarcando en el Código Civil Peruano de 1984 y la doctrina de los juristas con respecto al marco teórico. Los métodos utilizados fueron la descripción, el comparativo y el deductivo. Como técnica se empleó la revisión documental como resultado. Se encontró una cuantiosa descripción sobre la prescripción adquisitiva en los derechos reales, evidenciándose de la descripción adquisitiva, también llamada ocupación. Es la adquisición, el dominio o otro derecho real poseíble por la posesión continua del mismo durante el tiempo en las condiciones que la ley fija. La prescripción usucapiva es la adquisición del derecho de la propiedad o de otro derecho real que disfrute por las poses no viciada, es decir, no adquirida, en un modo violento o clandestino, continua durante el periodo legalmente determinado. El artículo 950 del Código Civil Peruano establece que los bienes inmuebles se adquieren durante 10 años de posesión continua, pacífica y pública como propietario. Según los artículos 950 y 951 del Código Civil, para que una prescripción sea válida, la posesión debe ser continua, pacífica, pública y propietaria. La prescripción adquisitiva de dominio corto o de buena fe, el plazo para adquirir por prescripción depende de la naturaleza del bien. La prescripción adquisitiva de dominio corto o de buena fe requiere el paso de 5 años. La propiedad equitativa es un acto jurídico que crea un derecho que reúne todas las condiciones fijadas por la ley y que tiene por objetivo transferir el dominio de la cosa, pero con inconvenientes, ya que el enajenamente no tiene derecho a tratar sobre el bien jurídico, el cual, sin embargo, permite justificar legalmente la posición del ordenante. La honestidad es la buena fe de un comprador, toma cualquier propietario. La presunción de la buena fe de que el adquiriente ha cometido un error se presuma a la conformidad en el artículo 914 del Código Civil. El plazo de prescripción es la adquisición de bienes. Los bienes se adquieren después de la prescripción cuando expira el periodo de dominio de conformidad en el artículo 950. El efecto de la prescripción es adquirir la propiedad. Se requiere 2 años de posesión continua, pacífica, pública como propietario para la compra de la propiedad. Si hay una buena fe y 4 años para los muebles, si no, no la hay. El plazo de la prescripción termina si el propietario deja de serlo o exige. Si la prescripción se extingue por extinción de la posesión, el plazo de la prescripción caduca si es el poseedor pierde la posesión o toma posesión. Pero depende de un año la quita o la reconstruye por sentencia. La suspensión implica que el plazo prescriptorio se detiene por una causa establecida en la ley. Desaparecida la causa de suspensión, la prescripción reanuda su curso, adicionándole el tiempo transcurrido anteriormente. Bueno, eso sería todo y continúa mi compañero. Muy buenas noches, mi nombre es Ángel Gabriel Silva Mendoza. Yo expongo sobre la prescripción intentiva.
La prisión efectiva es como una forma de extinción a la acción de correspondiente de un derecho por la ejecución por parte del titular dentro de un plazo determinado de tiempo. El mecanismo de defensa procesal solo es exponencial interpuesto por el demandado dentro de una relación jurídico procesal. Es evidente que la acción que se ha podido ser intentado del demandado desde que se ha conceptualizado el daño y conforme le conviene el artículo 1993 de la misma norma sustantiva, invoca la descripción y comienza a correr desde el día que se pudo ejercer dicha acción. El artículo 1993 del Código Civil establece que la prescripción comienza a correr desde el día que se puede, desde el día que se ejerció la acción. Ello significa, el demandante ha tenido un expediente de derecho desde que se produjo el incumplimiento de pago por el parte del demandado. Por el momento que supuestamente se habrá producido el provecho de las ventajas económicas de acciones determinadas de un actor. La interpretación se ha dado cuando el derecho, luego de un periodo de tiempo, por parte del titular, viene nuevamente, ejerciendo al inicio del nuevo periodo de prescripción, sin tener en cuenta los fines de un cómputo el tiempo del precedente.